Parte 1. En el capítulo anterior, Teiichi en compañía de Okonoji fueron rápidos para buscar a Loa, la culpable del incidente. Kenshiro como Yuko fueron tras ellos. Después del horario escolar, en un salón vacío, el espíritu de una joven se vuelve violento. Esas palabras empezaron a carcomer la mente de Teiichi. Al llegar ambos jóvenes, se percataron de que había una chica inconsciente. El entorno en donde estaba acostada era un salón en pésimas condiciones. Okonoji veía con preocupación a la joven tirada en el suelo. Teiichi, de su parte, reconocía a la joven. Pertenecía a su clase. La chica, de cabellera pelinegra, no tan larga como la de Yuko, pero llevaba el uniforme escolar que Okonoji y Teiichi usaban en sus horarios de clases. En cuestión de minutos, la chica se empezó a despertar. Tenía una mirada cansada. ¿Perdida? Okonoji estaba alegre de que la chica despertara y estuviera bien. Teiichi, de su parte, al reconocer a la chica, le empezó a hablar por su nombre. Yoshizawa-san. ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que sucedió aquí? El pelirrubio le preguntó con delicadeza a la chica, para no espantarla. Yoshizawa empezó a recobrar la visión. Al abrir los ojos empezó a ver a Okonoji y a Teiichi. Estos le daban una cálida sonrisa, señalándole que vienen a ayudar. Pero la chica empezó a ver el entorno con miedo, se le veía muy aterrada, empezando a gritar disparates. De repente llegó Ken, viendo el estado de la chica. Se veía muy asustada. ¿Estás bien, joven? Tranquila. Vine a ayudar. Habló sereno Ken. Los demás estaban contentos de que él arribara. Detrás de él estaba Yuko en la entrada del susodicho salón. Yoshizawa veía a Ken, un sujeto frío, musculoso y con una mirada seria. Ella no entendía si era real lo que veían sus ojos. Yuko veía el panorama. No le prestaba la mínima atención a lo sucedido. La chica empezó a gritar histérica. Ken, tocándole las sienes a Yoshizawa, la adormeció. Teiichi como Okonoji confiaban en lo que haría Kenshiro, más sabiendo que él tiene habilidades especiales. Ella estará bien. No se preocupen, ahora ¿dónde podremos llevarla? Eso relajó a los jóvenes presentes. Yuko no decía nada. Solo tenía una mirada perdida. De repente se acercaba un maestro. Pues a causa de los gritos de Yoshizawa, se acercó. Yuko rápidamente abrazó a Ken para hacerse invisible. Teiichi agarró de la mano a Okonoji, pues él sabía que Ken no debe ser visto por nadie de la escuela. Okonoji se sonrojó por el acto. Para cuando Okonoji se dio cuenta el porqué, fue cuando escuchó el grito de un profesor. Oigan, mocosos, ¿qué hacen aquí? Esta área está prohibida. Eso asustó mucho a Okonoji, pero Teiichi le regaló una sonrisa a ella, asegurándole que todo irá bien. Mientras tanto con Yuko, ella le daba un abrazo a Ken. Aún así ella habló cerca de su oreja izquierda. Solo lo hago para que no te descubran. Aún así, buena idea en calmar a esa chica. Tranquilo. Ese sujeto no nos ve. Ken no dijo nada, pero reconoció que las habilidades de un fantasma como Yuko son muy increíbles. Después de ello, Yoshizawa fue llevada a la enfermería. Okonoji como Teiichi fueron regañados por esa mala conducta, pero llevándose halagos por ayudar a una compañera del salón de Teiichi. No quisieron indagar más en el asunto. Kenshiro como Yuko se fueron en la parte vieja de la escuela. Yuko por sus medios y Ken con su asombrosa agilidad. En la noche Yuko estaba sentada en el borde del techo de la parte vieja. Reflexionaba sobre sus acciones pasadas. Aún así ella pensó que sería regañada por sus acciones de parte de Kenshiro. Pero él solo le dio unas palmadas en su cabeza. La pelinegra no entendía esa forma de actuar. Y para colmo no percibió algún recuerdo o extracto de ello. Yuko se sentía frustrada, ella aún no estaba lista para pedirle ver sus memorias. Lo vería como un abuso de confianza. A la mañana siguiente, Teiichi iba corriendo hacia su salón de clases correspondiente, pues el salón que daño Yoshizawa le había traído repercusiones terribles para ella. Teiichi, ya estando a punto de llegar, se topa con Yuko,
que con una seña, le da a indicar que se acercase a ella. Buenos días, Teiichi. Oí que te cambiaron de salón por culpa de esa chica. Qué mal. Decía Yuko en un tono sereno mientras que Teiichi miraba para ambos lados para evitar ser visto por los demás estudiantes. Teiichi no decía nada. No te preocupes, además hay más salones. Hablaba despreocupada Yuko. Teiichi solo escuchaba. Pero de repente un compañero del pelirrubio le habló a gritos. Hey Ninja. Ven acá. Este chico portaba el mismo uniforme escolar de Teiichi, pero con la diferencia que tenía la cabellera negra. Yuko le prestó atención a ese chico. Teiichi se acercó a ese chico para ver qué quería. Buenos días, Yuto. Saludó Teiichi a su compañero. El compañero llamado Yuto habló con tono relajado al pelirrubio. Oí rumores de que apareció el poltergeist destroza salones. Eso dejó preocupado a Teiichi. Yuto siguió hablando. Oí que te quedaste después de clases, ¿verdad, Teiichi? Para tu club de investigación paranormal. Anda cuenta, entre amigos, ¿no te topaste con algo sospechoso? Preguntó Yuto, pues él estaba interesado e intrigado por el suceso del salón destrozado. Yuko escuchaba estando cerca de Teiichi. Teiichi, poniendo un semblante serio, le respondió en voz baja a Yuto. La razón es para evitar llamar la atención. Sí. Ayer pude ver algo. Yuto estaba atónito por la respuesta. Aunque solo pude vislumbrar el salón después de que fue muy destruido. Yuto no decía nada, solo prestaba atención a cada palabra de Teiichi. Pero lo más extraño es que Yoshizawa estaba dentro de aquel salón. Yuto reafirmaba conocer a la chica. Hablando de ella, ¿no está en su pupitre habitual? Preguntó asombrado Yuto. Pero unos compañeros le hablaron con un tono de mofa. Estos le decían que no fue destruido por un espíritu maligno. Estos exclamaron burlescamente de que Yoshizawa fue la causante de ese incidente. Teiichi como Yuto estaban atónitos. Dándose cuenta que la chica fue severamente castigada con la suspensión a causa de haber dañado el inmueble escolar. Teiichi recordó cuando llevó a Yoshizawa a la enfermería, queriéndose excusar ella sobre el incidente que ella había cometido. Pero los docentes estudiantiles no le creyeron. En los adentros de Yuto. Él no conocía del todo a Yoshizawa. Lo que él sabía, que era muy introvertida. Aún así, dentro del salón de clases, se escuchaban los cuchicheos y los rumores, referentes a lo que había hecho Yoshizawa. Yuto gritó furioso a la turba de compañeros. Se equivocan. Yo he visto ese poltergeist, no les he dicho reiteradas ocasiones que hay un espíritu que destruye los salones de clases a sus anchas. Definitivamente lo he presenciado. Decía a gritos Yuto sentado en su pupitre. Esperando que le crean, lamentablemente aquellos estudiantes no le creían. Lo tomaban de loco. Yuto no quería decir nada, viendo que el único que le hacía caso era Teiichi, del cual estaba sentado a su lado. De repente llegó el profesor en turno, calmando los griteríos de los estudiantes. Teiichi tenía una mirada muy seria al respecto de este asunto tan turbio. De repente aparece Yuko, estando al lado izquierdo de Teiichi. Vaya expresión más seria. ¿Acaso quieres imitar a Ken? Teiichi escuchó eso. Cualquiera estaría así, Yuko. La realidad superó la ficción. Yuko ya sabía a lo que se refería Teiichi, aún así lo abraza por detrás. No digas tonterías, Teiichi. ¿Acaso mi valeroso rubio tiene miedo? ¿Acaso olvidaste que estás siempre con un fantasma? Además tenemos a Ken. Él te protegerá si pasa algo como lo de ayer. Haciendo referencia a lo que hizo Yoshizawa. Eso no tiene nada que ver, tengo entendido que una estudiante murió por envenenamiento a causa de mercurio. Eso logró que existiera otro espíritu enloquecido. Eso significa que hay otro fantasma aparte de ti. Eso dejó muchas dudas en la mente de Yuko. Aunque en su mente se pensaba que era otro rumor disparatado. Pero que habrá visto esa mocosa, Teiichi. Si pudiera ver sus memorias podría hacer algo. Eso último lo decía en su mente Yuko. Mientras tanto, dentro de la parte vieja de la escuela, se hallaba Kenshiro meditando y entrenando su Amon.
deseando lograr emanar Touki con el Amon. Él recordaba los beneficios de este arte marcial. Ken sabía que no podía exponerse. Consejo reiterado de Yuko. Aún así él tenía los servicios básicos para su subsistencia dentro de la parte vieja de la escuela, aún así Yuko le indicaba qué lugares visitar y cuáles de ninguna manera jamás acceder. El guerrero no se quejaba. Además tenía comida enlatada, agua y un calentador eléctrico. Cortesía de Teiichi. Dirigiendo la atención a Yoshizawa. Ella fue suspendida por vandalizar un salón de clases. Aunque está fuera de la parte vieja del instituto. Donde fue encontrada por Teiichi y Okonoji. A causa de la suspensión, ella estaba en su habitación. Ella escuchaba una ardua discusión de sus padres. Yoshizawa Haruka. Así la llamaron por la dirección y sus padres. Se sentía muy culpable, no entendía por qué había actuado así. Jamás había sido una chica violenta. Ella en sí, era una chica muy escéptica. No creía en historias de fantasmas. Yoshizawa siempre ha sido una chica muy introvertida. Desde que entró a la Academia Seikyo. Yoshizawa siempre estuvo sola. Haruka Yoshizawa quería hablar con Yuto. El único chico que le agradaba. Aún así la realidad le pegaba duro. Mientras él hacía nuevas amistades. Ella era menospreciada. La veían como un bicho extraño. Un ser tenebroso. Ella pudo recordar cuando se despidió de Yuto. Su razón fue que tenía pendientes. Haruka se sentía miserable. Mientras caminaba para salir de la escuela. Su mirada estaba cabizbaja. Pudo oír una vocecita tenebrosa que le llamaba. «Hey Haruka. ¿Sabes qué son los Quicksilver?», hablaba el ente asustando mucho a Haruka. Son los espíritus de las chicas que se vuelven poltergeist. Eso aterrorizó mucho a Haruka Yoshizawa. Veo tu cara. Tus expresiones, deseas que esta escuela deje de existir, ¿verdad? Aquellas palabras lograron aterrorizar a Haruka. En unos instantes después. Ella estaba dentro de un salón de clases vacío. Ella veía todo el entorno hecho añicos. Sus manos sostenían una silla de metal. Se veía sudorosa. Haruka lloraba, no lograba comprender cómo es que hizo todo eso. Haruka estaba muy deprimida, lo único que recordó después de su psicosis fue la cara de Teiichi y Okonoji, y la de aquel sujeto que la noqueó con su tacto. Aunque ella no los conocía para nada. Solo deseaba hablar con Yuto. Pues su confianza estaba depositada en él. Regresando a la Academia Seikyo. En el club de investigación paranormal. Estaban dialogando Teiichi y Okonoji. Kenshiro estaba sentado en una silla viendo al par hablar. Me alegro que esté bien, señor Kenshiro. Una duda: ¿cómo es que se desapareció? Dudo que esos rayos suyos hagan ese tipo de trucos. Decía muy emocionada Okonoji. Ken solo le sonrió. Aún así le respondió. Me sé esconder bien, joven Okonoji. Aún así me preocupa esa chica. Decía que mientras Okonoji checaba los datos recabados sobre el asunto de los poltergeist. Aún así Okonoji rápidamente se sentó con Teiichi para ver los datos recabados. Hablando con total seriedad y entusiasmo. Como veo las cosas. Este poltergeist podría ser un espíritu que se vuelve violento. Pero otra explicación podría ser que sea ESP. Eso dejó en jaque a Ken, él no conocía ese término. Okonoji veía la cara de escepticismo de Ken. Para el señor Kenshiro, le diré que es telequinesis. O sea que inconscientemente el espíritu o la chica pasaba por un momento muy difícil emocionalmente. Aunque eso lo leí el internet. Teiichi estaba de acuerdo con ello. Kenshiro no tanto, pero al recordar las habilidades de Yuko. Ya comprendía un poco. En el caso de Yuko solo estaba recostada en el sofá viendo que hablara la pelirubia. Parte 2. Okonoji veía un reloj que tenía en su muñeca izquierda. Observo alarmada la hora. Ya es tarde. Me tengo que ir. Si no mi madre me preguntara por los motivos, volveré después. Cuídense. Se iba Okonoji apresurada. Cerrando el club. Yuko se sentó al lado de Teiichi, ella tenía una mirada que reflejaba seriedad.
Esa chica siempre parece ocupada. Habló Yuko mirando la entrada del club. Sin quitar su expresión. Ken solo estaba sentado mirando a ambos. Teiichi dio su opinión. Telequinesis. ¿Qué piensan ustedes dos sobre esto, en especial tú? ¿Yuko? Yuko miró con una cara aburrida a Teiichi. Ella le respondió. Ken solo observaba qué iba a decir. Eres algo iluso, Teiichi. ¿En serio le creíste a esa chica? Reconozco tener estas habilidades. Pero dudo que hubiera pasado eso. Lo decía con enfado Yuko. Después Yuko acercó su mirada hacia Kenshiro. Dime qué vieron tus ojos. ¿Vistes que esa niña hiciera lo que hice yo cuando que exterminamos al demonio oculto? Kenshiro no quitaba el contacto visual con la fantasma. Ken respondió. Solo una chica pidiendo auxilio. Yuko le sonrió al guerrero y puso su mirada centrada a Teiichi. El pelirubio se ruborizó por tener tan cerca a Yuko. Lo que vi fue lo que vio Ken y Okonoji. Una chica asustada y un salón vandalizado. Esa respuesta le encantó a Yuko. Esta por compensación le tocó la mejilla al pelirubio, haciéndolo sonroja. Aún así Yuko se puso enfrente de Ken y Teiichi. Entonces, ¿cuál es la explicación sencilla? Es simple en primer lugar, porque la gente achaca todo esto a un espíritu. Todo esto es a causa de la paranoia de los rumores y de tu amigo Yuto. Aunque Teiichi quería opinar, Yuko siguió hablando. Teiichi y Ken. Aquí no hay seres espirituales a excepción de mí. Decía Yuko sentada en la mesa, esta se acomodaba tranquila mientras comía unas botanas. Ken alzó la mano. Gesto que vio Yuko y Teiichi. La pelinegra cedió la palabra. Entonces, ¿qué fue? Pues tus habilidades te agotan por tanto uso, eso me contaste una vez y dudo que ese chico le haya hecho una trampa a esa joven. Yuko, aunque le ofendiera, cedió a la razón de lo que habló Ken. Teiichi se sintió un poco ofendido de lo que había dicho Ken, pero podría ser igual una posibilidad. Yuko aún así siguió hablando, Teiichi solo prestaba atención. Teiichi. Aunque te ofenda lo que te dijo Kenshiro. Puede ser real, ese chico pudo haber mentido. Tal vez haya hecho eso para perjudicarla, aunque dudo que ese mocoso tenga la fuerza de que no esa niña tenga mis habilidades. Decía Yuko con seriedad, refiriéndose a Yoshizawa, Haruko y Yuto. Siendo los únicos cómplices del incidente del salón vandalizado. Además de que esa chica no recuerda nada antes de que ustedes fueran a auxiliarla. Ken solo tenía su mirada imperturbable y Teiichi solo escuchaba, prestaba atención a las palabras de Yuko para poder opinar. Es solo que ella no lo recuerda. En realidad solo se estaba desahogando por la presión, problemas familiares o algo más íntimo. Lo único que les puedo decir a ustedes es, que si ella retorna a esta escuela, otro salón saldrá afectado. Hablaba Yuko con un tono penoso. Teiichi, con una mirada cabizbaja mientras estaba sentado en el sofá, pensó y le preguntó a Yuko. ¿Debería decirle la verdad? Refiriéndose a Haruko Yoshizawa. Yuko le detiene. No. Sería la cosa más tonta que harías, en primero no te creería. Y como te dije, tal vez ella tenga problemas emocionales serios. Pero yo deseo apoyarla, perder tus recuerdos y valerte por ti mismo es muy solitario. Decía Yuko con un tono de pena. Ken solo estaba sentado, se levantó y tocó el hombro de la fantasma. Déjame ayudarte, joven Yuko. Lograremos ayudar a esa joven. Yuko agradeció el buen gesto de Ken y de igual manera Teiichi. Al día siguiente, Yuko estaba recostada en la pared del salón habitual donde presentaba sus clases Teiichi. Ambos veían que Haruko y Yuto estaban presentes. Intuyendo que la suspensión había acabado para la chica. Pero aquella pequeña reunión fue opacada por los chismes del poltergeist. Yuko, viendo esta situación tan lamentable, decidió intervenir a favor de Haruko. Teiichi. Necesitaré de tu ayuda. Yo le pediré a Ken que me apoye en esto. Se expresaba con seriedad Yuko. Horas más tarde, Teiichi como Yuto rondaban por los pasillos escolares. La hora estudiantil ya había finalizado. ¿Qué me tienes que mostrar, Teiichi? Exclamó serio Yuto.
pues en su expresión se le notaba premura. Pues el chico tenía muchos pendientes. Teiichi mantenía la compostura. Decías la verdad. Yo vi el poltergeist. Aquellas palabras dejó anonadado a Yuuto. Ambos, después de haber intercambiado palabras, llegaron al salón de clases, al mismo que usaban. Al llegar el dúo hacia aquel lugar, Teiichi señaló con el dedo izquierdo al causante de aquel fenómeno paranormal. Pero Yuuto veía a alguien conocido. A Yoshizawa Haruko. Ella, al ver a su amigo, se quedó estupefacta. Se le veía temblorosa por haber sido descubierta. Haruko solo había tirado un pupitre. Al ver que ella provocó ese estropicio, cayó de rodillas, paranoica. Yuuto sentía mucha pena y vergüenza al saber que su amiga fue la causante del salón destruido. A él le costaba reconocer que alguien que estimaba fuera una delincuente. Que todo lo que creía sobre lo paranormal fuera una farsa. El joven la había descubierto en aquel entonces cuando hacía esos destrozos. Haruko solo sentía mucha tristeza. Pero de repente ambos jóvenes veían como el mismo pupitre se movía a una gran altura. Ambos jóvenes estaban aterrados ante ese fenómeno. La chica como el chico de abrazaban por el pavor a lo desconocido, Teiichi manteniendo su postura habló. Así que es la verdadera forma del poltergeist. Aquel aviso, escuchado por el dúo, los aterró. El escenario se plantaba hostil. Se veían relámpagos dorados, sillas moviéndose a diestra y siniestra. Yuuto sentía miedo, abrazando con fuerza a Haruko, dispensándose él por haber desconfiado de la chica antes mencionada. Pero de aquel temible poltergeist y relámpagos se unificaron en una cúspide. De ahí se generaba una aura oscura como la noche misma, una mirada siniestra que se acercaba a la vina temblorosa. Esta, manteniendo un semblante siniestro, arqueó una temible sonrisa. En buena hora, insípidos mortales. Me han descubierto, mejor busco una mejor presa. Habló en un tono severo el ente fantasmal. Los rayos que electrificaban el entorno se unificaron para hacer desaparecer a la entidad. Para después todo el entorno regrese a su estado normal. Como si nada hubiera sucedido. Parte 3. El dúo estaba atónito, boquiabiertos por haber presenciado un ente fantasmal. Teiichi solo mantenía seriedad, pues él ya sabía que el escenario fue compuesto entre Yuuko y las habilidades de Kenshiro. Después del incidente, Yuuto y Haruko se fueron a casa, despidiéndose de Teiichi. Minutos después, Kenshiro aparecía de repente, pues la habilidad de invisibilidad de Yuuko había finalizado. Este tomó asiento en uno de los pupitres, viendo que este era algo pequeño para alguien como él. Después de que el guerrero se acomodara, se veía como Teiichi, estando parado, empezó a pensar, acercándose a una Yuuko que estaba sentada en uno de los pupitres, con una mirada cabizbaja. Teiichi, estando cerca de la pelinegra, le preguntó: ¿estará bien dejar las cosas de esta manera?, refiriéndose a lo acontecido del poltergeist. Yuuko escuchaba la duda de Teiichi. Ella intuía que ocultar esto traería consecuencias tarde o temprano. Que todo lo que aconteciera sería a causa de ella. Yuuko se reincorporó y habló, estando cerca de Teiichi y señalando con el dedo a Kenshiro. Estará bien. Por ahora. Esa mocosa olvidó todo para protegerse a sí misma. Ese chico creyó en rumores que en su propio corazón. Literalmente les ofrecí un espectáculo que sus corazones no olvidaran jamás, dándoles ese algo que deseaban ver con todas sus fuerzas. Kenshiro no dijo nada. Solo estaba escuchando lo que decía Yuuko. Pero Teiichi dio su opinión. O sea, ¿no salvamos a Haruko? ¿Qué fue lo que hicimos realmente? Esa inquietud hizo molestar un poco a Teiichi. Kenshiro se paró y le tocó el hombro derecho, asustando a este en el proceso. Joven Teiichi, solo le ayudamos a que tenga un amigo. Dudo que ella vuelva a cometer algo otra vez. Si tiene a alguien que la escuche y acepte. Decía sereno el guerrero para dirigirse a la parte vieja del colegio. Yuuko sintió que le robaron las palabras. Aún así vio a Teiichi y se acercó a él. Bueno, lo que dijo Ken. Parece que sabe lo que dice, pero algún día ellos encontrarán la verdad tras este asunto.
Dije que todo irá bien. Además tenemos a ese hombre de nuestro lado. Hablaba Yuko a un nervioso Teiichi. Mientras tanto en el limbo. La diosa Eris había hecho una gran remodelación al sitio. Ya parecía una oficina de lujo. Regresando al presente. Kenshiro comprendió el objetivo de Yuko en mentirle a aquellos jóvenes. Él solo se disponía a entrenar su Amon, para sacarle el mayor potencial posible. Ya en la noche, Yuko estaba en el techo de la parte vieja de la escuela. Mientras leía la información sobre Ken y al rival que se enfrentó. Ella no podía creer que existieran seres tan perversos como Muzan. Ella sintió confort al saber que tenía de aliado a alguien fuerte. Aún así leía más sobre la chica llamada Fran Madaraki. Ella se quedó algo horrorizada por su metodología médica. Pero igual respetaba su intelecto y su bondad algo retorcida. Yuko solo leía aquel librito y veía la imagen de Fran. Le gustaba el estilo de vestir. Después de ello se dispuso a ver las estrellas. Viendo la constelación que identificaba a Kenshiro. Ella no entendía del todo sobre su significado, solo lo dicho por él. Una semana después, se veía a Okonoji y Teiichi cargando varias bolsas de basura. La razón es que la pelirubia le habían encargado esta empresa. Pero reconocía que esto la superaba. Para su suerte Teiichi le apoyó. Reconozco que esto es mucha basura. Exclamó Teiichi. Okonoji ruborizada agradeció el buen gesto. Pero algo no se esperaba Teiichi ni Okonoji. Era Yuko cayendo del segundo piso del edificio. Directo hacia un pobre pelirubio. Media hora después. Teiichi abría los ojos. Poco a poco. Veía la cara preocupada de Okonoji. Pues él estaba recostado en la cama de la enfermería de la escuela. El pelirubio veía a Okonoji y a la doctora de la enfermería. Aquella mujer de aspecto afable, joven adulta. De cabello negro, vistiendo una bata de doctor y portaba unos lentes. Ella le empezó a comentar a Teiichi que padeció anemia. Pero el joven no creía ese diagnóstico, pues sabía que la causa fue alguien. Teiichi se dispensaba con Okonoji por haberla preocupado de tal manera. Pero alguien espiaba, esta era Yuko. Sentía que le robaban la atención. Poniendo una mueca de disgusto. Aún así Okonoji habló. Teiichi. Antes de que te desmayaras. ¿Alguien dijo tu nombre? Esa cuestión impactó a la doctora y al pelirubio. Tenía un semblante de nervios Okonoji. Como que algo malo pasará. Teiichi con nervios, le preguntó a Okonoji sobre su duda. Eso creo. ¿Por qué lo preguntas? La doctora estaba expectante y Okonoji tenía pavor, aún así se dignó a contar lo que ella se guardaba. ¿Has oído hablar sobre la leyenda de la maldición de la ventana de las señales? Teiichi y la doctora estaban algo asustados. A la única que le daba mucha gracia era a Yuko, que estaba escuchando todo el ajetreo en la entrada de la enfermería. Teiichi no sabía qué responder, ni la doctora en turno. Pero sí que le intrigaba saber de esa historia. Quería satisfacer su curiosidad. Okonoji empezó a relatar con lujo de detalle esta leyenda. Aunque le daba miedo a ella misma sobre lo que iba a hablar. Ella empezó a relatar que hace mucho tiempo atrás, una chica optó por el camino fácil, saltando desde el cuarto piso de la escuela. Okonoji describía la razón del por qué optó aquella chica. El origen de esa decisión es que era molestada muchas veces. Y al no tener a nadie, pasó lo que tuvo que pasar. Aquel relato le dio miedo a la doctora. Teiichi solo prestaba atención a la historia. Aún así la pelirubia siguió contando. La única forma en que ella te persuada para rondar su mismo camino era si ella te llamará y sus ojos estén situadas en la víctima. Solo así ella regresará en 3 días y arrastrará a la víctima hasta los mismos infiernos. Parte 4. Después de haber acabado la historia. La enfermera estaba tan aterrorizada. Del cual hizo un grito por el miedo, eso asustó a Yuko. La doctora dejó el cuarto rápidamente. Mientras tanto Okonoji se acercó a Teiichi, que estaba asombrado y espantado sobre lo que le contó la pelirubia. Solo te diré, Teiichi, que antes de ese incidente, el cuarto piso era el lugar más alto de esta escuela.
Pero después de que esa chica cometiera tal acto, su cuerpo fue irreconocible. Decía con temor en sus palabras Okonoji. La silueta de Okonoji en estos instantes eran de terror puro al preocuparse por Teiichi. Hasta que a ella se le ocurrió algo. Pero Teiichi dio su opinión. Okonoji. Sé que vi arriba pero lo mal entiendes, pero Okonoji se alzó rápido de la silla y alzando sus puños exclamó. Teniendo la respuesta a su dilema. Yo y el señor Kenshiro buscaremos gente que sepa sobre esta maldición. Nosotros dos buscaremos una manera de salvarte Teiichi. Decía a gritos Okonoji. Dejando en shock a Teiichi e incomodando a Yuko que seguía en su misma posición. Pero Teiichi dio su opinión, pero en su cara solo se le veía algo de incomodidad, sorpresa y algo de asombro. Agradezco tu preocupación Okonoji. Pero recuerda que estoy en el club de investigación paranormal, como el señor Kenshiro. Entre él y yo podremos buscar información. Pero Okonoji, nada convencida de lo que decía el pelirubio, hizo algo. Ella rápidamente se acuesta en la cama donde él descansaba de su supuesta anemia, y agarraba las manos de Teiichi. Dejando ruborizado a este. Nada de eso Teiichi. Ahora es mi turno de salvarte a ti. Claro, pidiéndote que el señor Kenshiro me apoye en esta misión. La pelirubia demostraba un entusiasmo aplastante. Cosa que sonrojó a Teiichi. Pero Okonoji soltó las manos y rápidamente se situó en la salida de la enfermería. Para hablar una última vez antes de seguir su camino. Definitivamente encontraré respuestas en 3 días Teiichi. Lo juro. Ya después de esas palabras, Okonoji se va. Pero de un parpadeo aparece Yuko. La expresión de ella en estos instantes eran de molestia. Vaya. Vaya. Parece que te sientes mejorcito muchachito. Exclamaba enfadada Yuko. Aún conservando el enfado. Mostrando unos celos tremendos. Pervertido. Espetó Yuko. Mostrando una mueca de enfado. Teiichi sentía miedo al ver a la pelinegra de mal humor. Pero Teiichi habló. Intentando defender su persona. Nada de esto es tu culpa Yuko. Sabes que Okonoji fue a buscar pistas a lo tonto. Solo me preocupa que involucre a Ken en esto. Sabiendo que él no debe exponerse en esta escuela. Decía Teiichi con nervios. Yuko con un enfado palpable habló. Demonios, esa mocosa involucrará a Ken en esto. Y él sí se toma en serio esto. Es tu culpa Teiichi. Debiste ser más claro en explicarte mejor con esa loca. Se refería Yuko sobre la supuesta anemia que tuvo Teiichi y de la actitud que tenía Okonoji en ayudarlo. Esas palabras dejaron en shock a Teiichi. Mientras tanto con Kenshiro. Él entrenaba arduamente, no dejaba de fortalecer su Okuto Shinken y su Amon. Pero sintió la presencia de alguien. Esta era Okonoji que venía corriendo agitada. Ella venía llorando. Señor Ken. Teiichi está en peligro. Exclamó con miedo Okonoji, logrando tener la atención del guerrero. Ken se acercó a la chica. Poniéndose sus ropas que cubrían su torso. Él se inclinó y se puso a la altura de ella. Cuéntame qué sucede, joven Okonoji. Mientras que Stabina se entendían. Yuko reprendía de una manera seductora a Teiichi. No sería más simple si le cuentas a esa niñata sobre mí. Decía Yuko mientras se abalanzaba seductoramente hacia Teiichi, que estaba ruborizado. Ni siquiera pudiste detener a esa enana patético. Sabes, si le pidiera a Ken que hablara sobre mi existencia, de seguro lo haría. Teiichi no sabía qué decir, solo estaba ruborizado como un tomate. De todas maneras caerás en 3 días. Pero imagino que esa enana habrá ido con Ken, y le contó todo lo que te contó a ti. La seducción había acabado y Yuko solo tenía una cara de desagrado, y más que Okonoji deseara involucrar al guerrero. Los 3 días pasaron. Entre Ken y Okonoji buscaron pistas. Gracias a la agilidad que él tenía, evitó ser visto fácilmente. La pelirubia sabía que Ken no podía ser visto por la escuela, pues si él fuera descubierto, habría problemas. Pero no hubo éxito. Ken no sentía preocupación pues siempre se mantenía calmado ante la situación.
Cosa que veía Okonoji, aún así ella se sentía frustrada por el asunto. Minutos después, ambos entraban al club de investigación paranormal. Ken en una postura calmada pero una Okonoji decaída. «Lo siento mucho», gritaba entre lágrimas Okonoji. Teiichi como Yuko veían esto. Solo estaba sentada y llorando. Ken solo estaba sentado pensando. Meditando. Yuko no necesitaba adivinar el porqué del lloriqueo de la chica, sabía de antemano que no encontró nada. Aún así veía la calma que tenía Kenshiro ante todo este extraño espectáculo. Teiichi de igual manera. Aunque sí sintió algo de pena por Okonoji. Aún así en la mirada de Yuko sentía envidia por Okonoji, de poder recordar la promesa que le dio a Teiichi. Aunque haya fracasado. Yuko curiosa ante todo se acercó a Kenshiro, susurrando sus palabras al oído derecho del guerrero. ¿Cómo evitaste no ser descubierto? Esa pregunta le dio curiosidad a Teiichi. Pues igual la escucho. Okonoji se acercó a Ken y le dio una reverencia. Disculpe si le hice perder su valioso tiempo en estos 3 días. Aún así Okonoji mantenía su semblante triste y derrotado. Ken solo le acarició la cabeza de la chica y le dijo: algo para calmarla, no te preocupes. Todo estará bien. Aún tenemos a Teiichi aquí, además el que se acerque a él tendrá que vérselas conmigo. Aquellas palabras alegraron un poco a la pelirubia. Teiichi se sentía muy bien con ello, y Yuko solo se sentía agradecida. Parte 5. Gracias señor Kenshiro. Ya me siento mejor. Hablaba ya más tranquila Okonoji. Lamento por estos altercados. Pero quería devolverle el favor a Teiichi, él me salvó ante el demonio oculto. Gracias a ese gesto dejé ser una chica sola y desesperada. Los demás solo escuchaban con atención. Pero Okonoji apretó los 2 puños. Cosa que no comprendía el grupo. Alzando los brazos golpea la mesa del centro del club, haciendo un estruendo. Gracias a las palabras del señor Kenshiro. Aún no me voy a rendir. Sin duda te protegerá de ese maligno espíritu, con ayuda del señor Kenshiro obviamente. Esas palabras retumbaron en los oídos de los integrantes del club. Hasta Yuko. Ella solo quería morirse de la vergüenza. Y de la risa. Okonoji agarra de la mano y con fuerza lo jala. Vamos Teiichi. Señor Kenshiro, ayúdeme. Kenshiro asintió a la petición de la pelirubia, sin entender qué cosa haría la joven. Yuko solo estaba viendo esto, aguantándose las risas. Kenshiro cargaba como un costal de papas al pelirubio, él exclamaba que lo suelten. Pero Okonoji se veía determinada en salvar a Teiichi del mal. Minutos después, Teiichi tenía bastante protección. Entre talismanes, bandanas con oraciones. Un espejo de mano con un mango y un colgante que lo tenía puesto en la punta de este. Un crucifijo en la mano izquierda y un muñeco ritualista con un cascabel en la otra mano. El pelirubio se sentía bastante sonrojado, incómodo y avergonzado a más no poder. Yuko solo se aguantaba las risas. Pues el aspecto de Teiichi le parecía de lo más gracioso. Kenshiro solo estaba algo incómodo. Pero se sentía bien al ver que Okonoji no perdía las esperanzas. Ahí lo tienes. Dudo que con estos aditamentos ningún ser maligno te quiera hacer daño. Teiichi no sabía qué decir. Oí que cada artilugio te protegerá de cualquier mal existente, pero si tuviera sal, con eso de seguro ningún malvado espíritu te fastidiaría. Hablaba Okonoji, Teiichi solo se moría de la vergüenza. Agradeciendo que estaba en el club. Porque si estuviera en clases sería la burla de todos. Teiichi veía el espejo que tenía. Preguntándole a Okonoji para qué servía. Kenshiro en su caso solo estaba sentado, Yuko le susurra algo al oído derecho de este. Esta vez sí que se superaron. Si muero de risa, será a causa de ustedes. Decía Yuko riéndose de todo este panorama tan bizarro. Ken empezó a entender que tal vez Okonoji exageraba un poco, pero no quería desmeritar el esfuerzo de la pelirubia. Okonoji en un tono orgullo explica que tiene propiedades místicas, que pueden sellar espíritus malignos. Como un último recurso si todo se va al garete.
Yuko se empezaba a reír. Ya convencida de que Okonoji estaba chiflada, mientras tanto Kenshiro solo se rascaba la cabeza por el momento bochornoso que hacía pasar Okonoji a Teiichi. Pero algo que sorprendió a Ken y Yuko fue que Okonoji se abalanzara sobre el pecho de Teiichi. Teiichi, sé que esto es exagerado, pero yo te protegeré. No dejaré que ningún ser maligno te haga daño. Yuko veía esto. Se veía furiosa. Ken intentó calmar a la fantasma, pero solo notó un semblante siniestro. Pero lo que colmó la paciencia de la pelinegra fue que se apegaba mucho Okonoji del brazo derecho de Teiichi, haciendo sonrojar bastante al pelirubio. Yuko, cálmate. No es nada intencional. Habló en un tono discreto Kenshiro. Pero Yuko solo estaba furiosa. Mientras tanto Okonoji se disculpaba por su actuar atrevido con Teiichi. No molestes, Ken. Le daré una lección a este niñato pervertido. Tras esas palabras, Yuko furiosa jaló de la mano a Teiichi. Está yendo a una velocidad impresionante. Tras esa acción, Kenshiro iría para detener a la furiosa Yuko, pero observó a Okonoji con miedo. Súbete a mi espalda, joven Okonoji. Salvemos a Teiichi. Kenshiro se inclina. Okonoji, algo sonrojada, asiente. Se sube a la espalda del guerrero. Se impresiona del físico del hombre. Kenshiro fue corriendo para detener a Yuko y Teiichi. Pero Ken frenó. Viendo la parte buena de la escuela, Okonoji observaba lo que Ken veía. ¿Está seguro, señor Kenshiro? Lo verán los otros estudiantes. Por nuestra culpa lo verán. Decía Okonoji con pena y un poco de tristeza en sus palabras. Kenshiro se puso enfrente de la doble puerta. No se preocupe, joven Okonoji. Vamos por Teiichi. Mientras tanto con Yuko y Teiichi. Ella estaba furiosa, jalaba con fuerza al pelirubio. Teiichi le rogaba a Yuko que se detuviera. Pues todos los estudiantes en su alrededor lo veían atónitos, observaban a un Teiichi con toda la parafernalia mística anti-espíritus. Kenshiro iba corriendo a gran velocidad. Okonoji sentía la emoción de esta gran carrera. Los demás estudiantes veían a un gigante y a Okonoji saludando a todo mundo. Todos estaban impresionados al ver a un sujeto corpulento corriendo a una buena velocidad. Los que reconocieron a Teiichi fueron Arukaba y Yuto, que estaban haciendo lo suyo. Pero de lo que no se esperaban era a Okonoji siendo cargada por un corpulento hombre determinado en perseguir a Teiichi. Kenshiro se percataba de que los estudiantes lo veían, pero a él no le importaba en lo más mínimo. Después de tanto correr, Kenshiro y Okonoji veían como Teiichi flotaba hasta la cima de una escalera caracol. Agárrate fuerte, joven Okonoji. La pelirubia asintió. Kenshiro, usando sus habilidades, corrió a gran velocidad, usando su Amon. Okonoji se agarraba con fuerza para no caerse. Ken se movía a gran agilidad. Minutos después, ambos estaban en la cima de la escuela. Veían a Teiichi. Okonoji se bajó de la espalda de Kenshiro. Parte 6. Teiichi veía con desespero como Yuko lo abrazaba con fuerza. En la ladera del techo. Pero Yuko como Teiichi veían atónitos como Kenshiro estaba con la pelirubia, sabían ambos que él se arriesgó de ser descubierto. Pero Okonoji gritó. Teiichi. Venimos a salvarte. Se veía desesperada la pelirubia. Mientras tanto con Yuko y Teiichi. Para esto, Yuko. Esto no es divertido, hasta que viene a detenerte. Podemos hablarlo. Hablaba con premura y algo desesperado a una Yuko decaída. Yuko veía con furia a la pelirubia. Tenía miedo que le quitaran a Teiichi. Kenshiro se intentó acercar, pero veía el aura desesperada de la pelinegra. Yuko habló a Teiichi. ¿Sabes? Yo igual me siento desesperada, además te debo dar una lección por pervertido. Espero y me perdones, y que me perdone él. Hablaba Yuko refiriéndose a Kenshiro. La pelinegra se lanzó. Okonoji se sentía devastada. Kenshiro, usando su gran velocidad, se lanzó para rescatar al pelirubio. Okonoji veía este gesto atónita. Okonoji, decaída y en rodillas, se puso a llorar. Él cayó ante la maldición. Realmente cayó al abismo de su maldición. Y se llevó al señor Kenshiro. Juré salvarlo, le fallé.
Hablaba entre lágrimas Okonoji. Se sintió decepcionada. Pero una voz se escuchó. Era Teiichi pidiendo disculpas al señor Kenshiro por haberlo expuesto. Ken estaba sentado viendo el atardecer, Yuko estaba sentada en el piso. Tenía una mirada avergonzada pues por su culpa, el guerrero ya lo conocía toda la escuela. Okonoji fue para ver y se sorprendió mucho, bajó y abrazó a Teiichi. Ella lloraba de felicidad. Yuko estaba molesta pero lo dejó pasar pues Ken le tocó el hombro. La pelinegra no dijo nada. Solo lo dejó pasar. Minutos después. ¿Lo sabías, Teiichi?, preguntó Okonoji. Teiichi le respondió. No. Apenas lo descubrí. Lamento haberte asustado, Okonoji. Habló Teiichi con pena. Pero se le veía una sonrisa sincera. Yuko abrazó rápidamente a Teiichi y le susurró. Esa niña logró destruir esa maldición. No exactamente, pero lo logró. Decía Yuko con palabras sinceras. Deja que ella lo crea, ahora el problema será Kenshiro. Esta escuela vio a nuestro aliado. Hablaba Yuko con tono de preocupación. El pequeño grupo se dispuso en retirarse del techo. Teiichi, Okonoji y Yuko por su parte y Kenshiro desapareció para dirigirse a la parte vieja de la escuela. En la noche, Yuko le dio una reverencia a Kenshiro. Pues por su culpa fue expuesto el guerrero. Aunque algo es raro. Pues nadie de la escuela le preguntó a Teiichi sobre Kenshiro. Y más a Okonoji. Kenshiro no decía nada. Solo asintió de que todo iría bien. O eso creía. Yuko solo estaba apenada por su actuar. El guerrero solo se dispuso a descansar. 4 días después. Yuko estaba en la ventana de la escuela. Moviendo las piernas, observando el mediodía. Ella solo sonreía. Teiichi estaba en las afueras de la escuela, cargando unas bolsas de basura a solas. Estaba algo molesto por la acción egoísta de la pelinegra. Hola, Teiichi. ¿Cómo te va? Prepárate, pervertido. Habló Yuko lanzándose desde la ventana. Ella cayó de rodillas, estrellándose en el estómago de Teiichi. Teiichi veía el panorama y se había sonrojado bastante. ¡Sorpresa!, exclamó Yuko, sonriéndole al pelirubio. ¿Otra vez? No, que habíamos pasado por esto otra vez, gritó Teiichi. Aún así Yuko abrazaba al pelirubio. ¿De verdad fue tan reciente? Eso sacó un poco de sorpresa a Teiichi. Pero Teiichi respondió. Pasaron 4 días, Yuko. 4 días. Yuko estaba sonriéndole al pelirubio. Algo que inquietó a Teiichi fue que Yuko padecía amnesia. Que prontamente olvidaría a Teiichi o a Kenshiro. Pero sintió el calor de Yuko o su presencia. Esta vez me atrapaste. Sí que eres un pervertido muy ágil. Hablaba Yuko, sonriéndole al pelirubio. ¿Y sobre tus inquietudes? ¿Cómo es que te recuerdo? Es fácil, es el latir de tu corazón. ¿Y sobre Ken? Siempre lo veo en la noche, si no es entrenando sus habilidades. O durmiendo, así que tranquilo, jovencito. Eso alegró mucho a Teiichi. Mientras tanto Kenshiro estaba en el techo de la escuela vieja, parado y viendo el bello mediodía. Para sentarse en una silla y pensar en la velocidad que tuvo tras el uso del Amon. Regresando con Yuko y Teiichi. Okonoji veía esto. Pensó que se repetiría la maldición otra vez. La misma maldición de la ventana. Pero Teiichi fue rápido y le explicó que solo sacaba la basura para ayudarle a aligerar los pendientes. La pelirubia suspiró y se alegró. Yuko lo toler 4.